muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles. Aquí estamos nuevamente para servir a Dios y a ustedes con estos estudios de la lección de la escuela sabática en este día martes 16 de julio. Estoy dando gracias a Dios porque el Señor pues me ha dado el privilegio de ver a mi hija cumplir otro año más, mi hija menor. Pues el día de ayer justamente ella cumplió un año y pues le agradezco al Señor que me ha permitido verla llegar hasta la edad que tiene. Pero agradezco a Dios también, hermanos, porque pues me ha prolongado la vida para poder estar con ustedes en este momento y estudiar las Escrituras. Ahora vamos a estudiar. Aquí están ya mis hermanas listas, que han sido prácticamente mis invitadas para toda la semana. Jocelyn García y Mayra Dimas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Una vez más, les saludo y le agradezco a nuestro Dios porque nos permite estar aquí y podemos seguir aprendiendo de su palabra. Bueno, y también decía Mayra, contentas de estar con ustedes y bueno, estudiando esta lección que la verdad que es muy interesante y bien importante para nosotros hoy en día. Bueno, mis hermanos, llegó el momento de orar para pedir la dirección de Dios, así que vamos a rodearnos para orar. Oremos. Querido Padre, gracias una vez más porque nos has cuidado durante todos estos días, porque aquí estamos nuevamente para aprender, para poder compartir con nuestros hermanos lo que tú tienes para ellos y así tu Espíritu Santo se mueve en nuestro medio, que prepare las mentes, los corazones de los televidentes, los radioescuchas, los que están en el internet y que también sientan el deseo de compartir estas bendiciones, que hay muchos que ignoran todas estas lecciones, estas verdades y necesitamos amonestar al pueblo para que hagamos los cambios necesarios y así nosotros crecer y tener ese carácter que esperas y así nosotros podamos adquirir tanto en nuestra vida cotidiana como también en nuestra vida espiritual. Así que ayúdanos por favor y prepáranos para seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios fue tan sabio al colocar al hombre, a Adán y Eva, en el jardín del Edén, porque sin duda Él tenía como propósito de que ese fuera un lugar para aprender. Eso es lo que nos enseña la lección de hoy, un lugar para aprender. Y hablando de un lugar para aprender, como lo fue el Edén, ¿cuáles eran, Jocelyn, una de las lecciones que le ofrecía al hombre el entorno del Edén? Bueno, vamos a Salmo 19, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 19, versículo 1 y 2. Y dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces las lecciones que ofrecen es que cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos, y también nos dejan ver la sabiduría de Dios. Interesante, no hay más que decir. La verdad es que eso era lo que Dios buscaba, de que el hombre entendiera cómo dice que los cielos contarían la gloria del Señor, cómo el firmamento anunciaría la obra de sus manos. Pero me llama la atención cuando dice cómo un día le emite palabra a otro día y cómo una noche a otra noche le declara sabiduría. Palabras cuentan, anuncian. Todas estas cosas, hermanos, estaban allí para que el hombre entendiera, para que el hombre comprendiera
el gran plan de Dios para él, para que fuera feliz. Así que estas lecciones que ofrecía el entorno del Edén, todavía, hermanos, todavía las puede uno adquirir y aprender en el campo. Allí, cuando el sol se pone, cuando el sol sale, allí cuando uno ve que va llegando la noche. Uno, yo tuve la oportunidad, siempre voy a contar un secreto aquí que tal vez muchos no lo saben, pero siempre que cumplo años a mí me gusta irme al campo, me gusta irme casi toda la semana al campo, me gusta irme a la naturaleza y me gusta ir a meditar allá en muchas cosas de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Me gusta encontrarme con mi Dios en el campo. Y es el 4 de julio que este servidor siempre, pues, Dios le da el privilegio de tener otro año. Y entonces me fui este 4 de julio pasado, en esa semana, a unas montañas. Y allá, hermanos, en esas montañas, yo de verdad aprecié mucho el estar a solas con Dios. Miren, en la noche me di gusto contemplando ese cielo estrellado. ¡Qué hermoso! Como cuando usted empieza a contemplar las estrellas y mirar el brillo que cada una tiene, y usted se remonta en su mente a ese Dios que las hizo. Bueno, tal vez más adelante digo algo que experimenté en relación con los árboles. Pero la verdad, hermanos, que Dios en la naturaleza nos presenta un campo para aprender, nos presenta un libro de texto tan maravilloso para aprender, que nos lo estamos perdiendo al no aprovechar ese recurso. Así que nosotros vemos que como propósito Dios tenía, al colocar al hombre en el Edén, que aprendiera las lecciones de cuán grande es su gloria y cómo cuando un día termina y emite palabra otro día, y una noche a otra noche le declara sabiduría, cómo allí, hermanos, uno se conecta con Dios. Estábamos nosotros recibiendo el sábado en ese lugar, y nos gustó que mientras lo estábamos recibiendo, allá en la montaña se miraba el sol que se iba ocultando, bien rojizo. Y entonces nosotros decíamos, se fue el día, llegó la noche. Como que hay un momento ahí, hermanos, donde uno se desconecta de todo el trajín de esta vida, de este mundo, y uno ahí se conecta solo con la naturaleza y Dios. Y uno aprende. Y vemos nosotros que el Señor eso quería, que el hombre conectara sus pensamientos con Él en esas cosas, de cómo un día le emite palabra a otro día, cómo una noche le declara a otra noche sabiduría, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. El Señor quería enseñar, así que era un lugar para aprender, el campo, y lo sigue siendo. ¿No es cierto, Mayrita? El don profético lo recalca más, ¿verdad? Así es. Vamos a leer ahí en la educación, en la página 21. El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos, o sea, ante nuestros primeros padres, sus lecciones vivas, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucciones y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra, y los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con las criaturas vivientes, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijaban las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y el sonido del día y de la noche. Todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Si ponemos a imaginar un poquito nuestra mente, cómo debería de haber sido esa experiencia en la naturaleza de nuestros primeros padres. Y qué bonito. Si yo donde vivo no hay unos poquitos árboles, tengo un pequeñito bosque ahí, y uno puede sentir cuando yo salgo afuera de la casa qué diferencia, en que pareciera algo que no es mucha la diferencia,
pero nomás yo salgo a la parte de atrás de mi casa y empiezo a escuchar los pajaritos. Es lo primero que se oye, las ardillas andan por ahí, corren de un lugar a otro. Puedo contemplar diferentes colores de pájaros y es una experiencia bonita a pesar que no estoy completamente fuera. Ahí en mi casa descubrí que un pajarito tiene 4 huevitos. Ay. Ahí en nuestro corredor, ahí está el pajarito con sus huevitos, cuidando a los bebés que él tendrá pronto. Así que son cositas que uno puede ver y dice, wow, cómo uno se detiene. Dice, cómo es la creación de Dios, este pajarito cuidando a sus bebés, cuidando ahí para que puedan nacer a esos huevitos. Y tantas cosas que uno puede contemplar, eso es en cosas aquí así pequeñas, pero me puedo imaginar cómo aprendieron tantas lecciones y tantos temas de estudio que ellos podían ver y no paraban de ver la majestuosidad y la grandiosidad de ese lugar. Bueno, sobre esto que Mayrita ha leído, ¿hay algo que te impresiona a ti? Lo que me hace pensar es, bueno, Dios es un artista, ¿no? Imagínense cómo fue que le nació hacer cada cosita, cada flor de tal color. Los artistas usualmente tienen como, no necesariamente tienen que escribir su nombre abajo, muchas veces, aunque lo escriban, lo que más llama la atención de los artistas es que tienen su propio estilo. Sí. Entonces, a través de sus fotos pueden verse el estilo marcado del artista y a través de la creación nosotros podemos ver el estilo de nuestro Dios, que le gusta la perfección, que le gustan los detalles, hasta las cositas más mínimas que pueden parecer como que pasan por desapercibidas. Sí. Hasta en eso pone atención Dios. Menciona usted los pajaritos. Hay una parte donde Elena G. de White menciona acerca del pasto, porque es que el pasto es verde, porque él lo pudo haber hecho negro, lo pudo haber hecho gris, pero decidió hacerlo de un color viviente. Dice porque Dios pone atención hasta la cosa más humilde, hasta la cosa más pequeña. Entonces nos habla también del amor de Dios, de la delicadeza de Dios, de que a Dios le gusta la belleza, le gusta la perfección y le gustan aquellos pequeños detalles, y nos hace ver que eso es lo que también pide en nuestras vidas. Esto me hace pensar una vez cuando estábamos en la iglesia y salimos al campo y dijo alguien, estábamos pequeñitos, ¿verdad? Y dijo, vayan todos, dijo, a buscar una rama de hojas opuestas y otra de hojas alternadas. Y después vamos a hacer un estudio de eso. Y salimos, yo nunca había pensado que hubieran hojas así opuestas y alternadas. Y entonces me fui y empecé a buscar ramitas y sí vi que unas hojas están aquí, una aquí y la otra aquí, otra aquí, pero hay una donde están opuestas. Y entonces venía yo con las 2 ramitas. Estas están opuestas y estas están alternadas. Y entonces comenzó él a hablar, ya no me acuerdo qué es lo que nos dijo de las hojas, ¿verdad? Pero me llamó la atención de que solamente yendo a mirar pude ver eso, de que en las ramas hay ramas que tienen hojas opuestas y hojas alternadas. Y si uno se dedica a la tarea de averiguar por qué, uno encuentra realmente que allí hay un gran detalle del amor de Dios. Porque si ustedes ven, dice aquí que las hojas, las flores y los árboles, hasta el átomo, dicen, el rayo del sol, todo eso, dice, les hacía a ellos aprender los secretos de la vida que hay en cada uno de ellos. Es decir, a Adán y Eva les hacía aprender de los secretos de la vida que tenían esas cosas. Y anunciaba todo esto, pues, el grande amor de Dios. Dice que el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas y en toda estrella brillante en el mar, el cielo y la tierra. Una de las cosas que llama la atención aquí en Estados Unidos, hay un parque que está en el estado de Utah, se llama el Parque Nacional de los Arcos. Cuando uno va a ese parque, allí la mayoría de rocas están en forma de arco.
Y uno dice, qué raro, como se han hecho estas rocas en forma de arco. Y hay otras estructuras de rocas que parecen castillos. Interesante, salen unas cosas como que son pilares de rocas altos, otros menos altos, y todavía arriba tienen una cosa como otra roca en forma de copita. Y uno dice, qué interesante. Pero cuando uno empieza a mirar las rocas, el detalle, cómo están diseñadas, uno dice, pues esto es, como tú dijiste, esto es realmente un artista hizo esto. Y el artista es nuestro Dios. Entonces uno puede ver en la naturaleza un vasto campo para aprender en las piedras. En este lugar que les dije que estuve, veníamos manejando así, una bajada, y de repente vimos frente a nosotros 3 rocas, pero rocas que de la montaña sobresalían hacia acá. Como que haz de caso que tú vas manejando y tú ves esas rocas como que vienen hacia ti, pero cuando tú las miras, tú ves en esas rocas como que tuvieran una fisonomía de caras, como de ojos. ¿Y cómo vienen esas rocas grandes saliendo hacia acá? Y uno dice, realmente, solo saliendo al campo, solo estando en el campo, solamente fijándose en estas cosas, uno dice que realmente Dios es un artista, como dices tú. Y cuando Adán estaba allí puesto en el Edén, él miraba en todo, en los ríos, en las estrellas, en los átomos del sol, en las hojas, en todo. En las piedras él miraba que el nombre de Dios estaba estampado ahí como el nombre del gran artista. Entonces, realmente el campo es un lugar para aprender, y el que quiere verdaderamente ser educado o alcanzar la verdadera educación, necesariamente tiene que ir al campo, porque Dios ahí tiene las mejores ilustraciones para educarse. Pero ¿qué sigue diciendo la siguiente nota que está aquí en el don profético? Bueno, dice, en vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Hallad la paz de espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y los collados. Mirad hacia arriba, al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades no obscurecieron, y respirad el aire vigorizador del cielo. Amén. Y está muy bonito el párrafo porque pues hace un llamado, y es cierto, los que vivimos en la ciudad siempre estamos cansados, agotados. Cualquier lugar donde vamos a la tienda, vamos a donde vayamos, siempre hay música. Y es una música que nos aturde. O que salimos del trabajo y hay muchísimo tráfico, la gente desesperada que tiene que llegar a la casa, que tiene que llegar a cocinar o atender a los niños, etcétera. Y ya va la gente bien estresada. Y entonces llegan a la casa y los niños quizás no se están portando bien porque los padres no pasan tiempo con ellos, y genera más estrés, que tiene que pagar deudas, tiene que hacer tantas cosas, lo sobrecarga a uno, que se llena de inquietud, de ansiedad, de desesperación. Mas ella dice, si ustedes salieran al campo y elevaran sus ojos al cielo, verían algo más allá que solamente estructuras humanas, algo más allá que solo desesperación y ansiedad, sino que sentirían esa verdadera paz que viene de Dios, y que Dios nos deja por medio de la naturaleza, donde nos enseña, si Dios tiene cuidado de la naturaleza, cuánto más va a cuidar de nosotros. Tremendo, eso está escrito en el Ministerio de Curación, página 284. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver que la paz del Espíritu se encuentra en la belleza, en la quietud y solaz de la naturaleza. Allí debemos descansar nuestra vista, en los campos verdes, las arboledas y los collados. Mirar hacia arriba al firmamento azul, donde el polvo y el humo de las ciudades no han oscurecido, y respirar el aire vigorizador del cielo. Por eso yo quiero hacerle un llamado al que esté en el campo. Ni se le ocurra vender su propiedad para venirse a la ciudad. Más bien nosotros los que estamos en la ciudad tenemos que irnos a ser su vecino allí. Yo tengo la bendición que de muchos lugares me invitan para que me vaya a vivir. Me invitan de Guatemala, me invitan de Argentina, me invitan de Chile, me invitan de Ecuador. Véngase a vivir aquí, pastor, aquí le damos. Tengo muchos lugares y yo digo, a ver al final a dónde es que Dios me va a llevar. Pero la verdad los admiro y
y puedo ver que ustedes la están pasando mejor que mí, hermanos. Disfruten eso que tienen, y si ven que se va poblando más por ahí, vendan y váyanse más lejitos, donde puedan estar más a solas con el Señor, porque allí en la naturaleza Dios quiere que aprendan mucho. Ustedes no van a estar sufriendo de estrés, no van a andar desesperados por nada, van a andar felices, y eso es algo que tenemos que aprovechar. Eso me hace pensar también en los productos que se cultivan allí, y cómo el hombre, por no tener el conocimiento, realmente comete unos errores tremendos. Decía un doctor allá en mi país, El Salvador, que nos daba charlas, un doctor naturista. Decía él, miren cómo está el mundo, decía. El campesino viene con sus pepinos, con sus tomates, con sus calabazas, viene con todo eso, dice, a venderlo a la ciudad. Y de la ciudad lleva las golosinas, lleva la comida chatarra, lleva las sodas, lleva todo lo que venden allí. Y eso es lo que se lleva a él para el campo. Lo bueno que él tenía, lo trajo a la ciudad, y lo malo que hay en la ciudad, se lo llevó como alimento. Eso es, hermanos, cuando no hay discernimiento, cuando no se aprecia lo que Dios nos da allí en el campo. Cuando nosotros estamos con estos conocimientos que Dios nos da, apreciamos eso, y no lo vamos a venir a cambiar por comida chatarra. Más bien vamos a compartirle a la gente que disfrute eso saludable. Entonces nosotros vemos que hay mucho para aprender en el campo, y por eso Dios puso al hombre. Alguien podrá decir, es que lo puso ahí porque no habían ciudades. No, Dios lo puso ahí porque ese era el mejor ambiente para que el hombre se pues multiplicara, se reprodujera y creciera, y también se desarrollara en su carácter. Bueno, ¿qué lecciones más son presentadas, por ejemplo, ahí en el campo, en el crecimiento de las plantas, Mayrita? Vamos a leer en Lucas, capítulo 12, versículo 27. Considerad los lirios como crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí nosotros pues podemos contemplar cómo el Señor es tan poderoso, tan glorioso, y Salomón sabemos que era alguien que tenía todo lo que pudiera desear, tenía riqueza, tenía poder y tenía sabiduría, porque Dios se la había dado, pero ni aún así, dice, no se vistió como los lirios del campo. Así que aquí podemos ver que Dios es poderoso y Él hace lo que Él quiere y nos da grandes lecciones en cosas muy pequeñitas, en cosas sencillas, como el ver crecer una planta. Nosotros pues no hacemos nada, solo la miramos, y como es diferentes diseños, diferentes colores, y podemos ver nosotros en la creación tanta variedad, y Dios ahí nos quiere dar lecciones en las plantas también. Sí, porque cuando nosotros miramos los lirios y nosotros vemos esa planta como pues nace de una semilla, crece y luego da esa flor hermosa, y así sucesivamente cuando nosotros vemos otras flores, vemos otras plantas, cómo se desarrollan, cómo algunas para que den fruto requieren un crecimiento más alto, otras pequeñitas ya dan su crecimiento, y cómo el Señor se encarga de darles esa belleza, pues uno dice, pues así como estas plantas dependen del poder de Dios para dar toda esta belleza, toda esta fragancia, toda esta hermosura, y así como por el poder de Dios es que ellas se visten así de hermosas, pues de la misma manera, dice uno, es como el cristiano, por el mismo poder de Dios, es que puede ser en el mundo algo pues bello, hermoso, con una fragancia para los que le rodean. Y de la misma forma como crecen esas plantas, así también uno como cristiano crece en el conocimiento, crece en la fe, crece en el espíritu, crece en todo, por el poder de Dios. Entonces uno
cuando mira la planta y cuando mira el desarrollo de la planta y la belleza que posee, uno aprecia allí la mano de Dios obrando y uno dice, de la misma manera es como yo, como cristiano, debo crecer por el mismo poder de Dios, por la misma obra de Dios. Entonces, las plantas con su crecimiento nos enseñan a nosotros aún cómo se puede dar el crecimiento cristiano. Así que aquí realmente, hermanos, el Señor nos está mostrando a nosotros, pues, dónde en la educación es donde se puede adquirir la mejor enseñanza. ¿Qué nos dice Jocelyn en esa nota del Espíritu de Profecía de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 183, de lo bendecido que se es cuando se trabaja la tierra? El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones, algo que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación en nuestras escuelas. Esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. Y me llama la atención porque el ABC para los niños es como lo primerito que se les enseña, de las cosas más básicas. Y dice ella, esto debería ser de lo primero que se enseña a los niños. Y entonces yo me preguntaba cuando estaba estudiando eso, pero ¿por qué lecciones es que podemos sacar de la agricultura? Porque es que hace tanto énfasis en aprender eso. Y entonces, bueno, en Conducción del Niño, Elena G. de White da varios ejemplos de por qué es importante o qué se le puede enseñar a los niños en cuanto a eso. Y de ahí saqué dos que me llamaron la atención. Bueno, tres. Uno que lo mencionaba el pastor. Nosotros plantamos la semilla, pero nadie nos asegura que va a crecer. Es solamente la confianza en Dios que nos dice que esa semilla va a poder crecer. Entonces, y eso nos ayuda a nuestra vida espiritual también. Es esa dependencia de Dios en nuestra vida que nos hace saber que Dios va a seguir trabajando en nosotros y va a seguir trabajando en nuestro carácter hasta que llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Y también ella habla que se le puede enseñar a los niños que el esparcir la semilla a la hora de plantarla puede simbolizar la muerte de Cristo, y el nacimiento de la plantita simboliza entonces la resurrección de Cristo, lo cual también me pareció interesante. Y otra cosa que ella menciona es que cuando uno está plantando, uno tiene que estar cuidando de las malas hierbas, ir sacando las plantas pues malas que vayan a afectar a la plantita que queremos que crezca. Tenemos que ir regando la plantita, tenemos que ir podando la plantita. Hay plantas que nacen en diferentes tierras, unas necesitan más agua que otras y así. Entonces uno tiene que saber exactamente cuáles son las características que se necesita para que esa plantita pueda crecer bien. Entonces dice que eso lo que nos muestra a nosotros es que hay que ser bastante delicados y bastante precisos en cómo vamos a tratar a esa plantita para que crezca. Y eso es lo mismo con nuestro carácter. Cada cosa que descuidemos puede afectar a esa plantita. Igual nosotros, si descuidamos una área de nuestra vida, puede afectar nuestro carácter. Entonces dice ella que al tomar eso en cuenta, nosotros debemos cuidar cada cosa que vaya entrando en nuestra vida y poder poner cada cosa en el lugar específico que necesita estar, nuestra relación con Dios, nuestro estudio diario, etcétera, para que nosotros podamos crecer a la estatura y al ideal que Dios tiene para nosotros. En esto del ABC, de la educación en nuestras escuelas, donde la agricultura pues debe ser el ABC, es admirable el hecho de que hayan colegios que dentro de sus materias esté incluido pues la agricultura. En la iglesia adventista hay escuelas, sobre todo las que están fuera de la ciudad, las que están en el campo, que todavía conservan dentro de su plan de estudios el hecho de que tengas que aprenderse agricultura, y eso es algo admirable. Un hermano me escribía y me decía, pastor, cuando dice que la agricultura debe ser el ABC de la educación en nuestras escuelas, ¿será que yo debo sacar a mi hija de la escuela? Estudia en una escuela adventista, me dice, pero no hay nada de agricultura allí. Es una escuela que lleva el nombre de adventista, pero está prácticamente
adoptando todos los métodos educativos del mundo. Lo que diferencia es que lleva Biblia, pero no nada de agricultura. Entonces me decía él eso, yo le doy una pregunta muy difícil, hermano, le digo. Esa parte que pues esa escuela no está dando, aunque es adventista, pues tiene que ser en alguna forma pues suplida por usted. Tiene que ver de qué forma da eso que en la escuela no da. Pero si vive en la ciudad, usted también, ¿cómo puede dar eso? Entonces, la sierva del Señor Elena White, que es la que dice estas cosas, ella tenía como instrucción en el campo de la educación que las escuelas adventistas realmente se enfocaran en el ABC de la educación, como es la agricultura, y ella buscaba, es más, hubo una vez, a ver si me recuerdo muy bien cómo fue, no tengo conmigo exactamente dónde lo leí, pero una vez que aquí en donde está la Universidad de Andrews, creo que fue, la Universidad Adventista, cuando recién allí funcionaba un colegio que se llamaba Emanuel. No tengo conmigo precisamente el dato, pero se lo voy a decir así. El asunto fue de que empezó la escuela a querer asimilarse a las escuelas del mundo. Y entonces comenzaron a construir canchas de soccer, canchas de fútbol. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? Que esos campos que deberían de ser para la agricultura, pues se convirtieron ahora en centros de competencia en el colegio. Y la hermana White dio la instrucción a que le pasaran el arado a esos campos y que dejaran de ser canchas deportivas y que los convirtieran en campos del ABC de la educación, de la agricultura. Y se le pasó el arado a los campos, porque no se estaba cumpliendo con el verdadero propósito de la educación. Hermanos, cuando nosotros pensemos en la educación, debemos pensar en eso, que nuestro hijo debe aprender sobre la educación. Y Mayrita, yo estaba leyendo la vez pasada, y no sé si vi un reportaje, que ahí donde usted vive, en Grand Prairie, en la escuela allí, pues imagínese esa gente, esos maestros que no tienen estos conocimientos que nosotros tenemos. Pues allí vi yo un reportaje donde les estaban enseñando a los niños agricultura, y los vi varios niños ahí contentos, sembrando. No sé, usted también estudió allá en El Salvador en un colegio, si usted se familiarizó con esto de la agricultura en una institución educativa. Pues lamentablemente no, pastor, porque ahorita que usted estaba hablando de eso, estudié en ECAS, que sí se promueve eso y se llevan a los muchachos, pero lamentablemente pues se llevan a los hombres nada más. Oh, okay. Entonces ellos van, ellos cultivan, ellos trabajan la tierra, pero las mujeres pues se ocupan en otras cosas, en la cocina, que también es algo muy bueno, pero no se lleva a la mujer al campo. Y pienso que también es importante que uno conozca, pues uno se enfoca en otras áreas y los hombres en otras áreas. Uh-huh. Pero así es como se hace allá, pero sí, por lo menos ellos en esa parte están cumpliendo en los cultivos, porque sí, ellos se dedican a eso, tienen sus horas para estar cultivando y luego van a la escuela, y los que van en la mañana pues están en la tarde, y así se van rotando. Y en cuanto a lo que decía aquí de mi escuela donde iban las niñas, es verdad, aquí cerca de mi casa, ellos que no son, que no tienen esta verdad, ahí donde ellas estudiaban, que me queda ahí a menos de 3 minutos la escuela, ellos es una escuela de ciencias, es una escuela donde ellos ahí tienen sus cultivos y los venden, ahí los venden en línea, usted puede comprar todo lo que ellos siembran. Y entonces como ellos sí están enseñándole a los niños, que bueno que es algo que les enseñan, pero ellos que no tienen la verdadera educación están haciendo parte de lo que es bueno, y sí, es un buen lugar, pero pues ahora nosotros tenemos que suplir esa parte que ellos estaban haciendo allá. Mientras Mayrita está contando eso, estaba pensando en los hermanos que tienen hijos en homeschool. Tienen que acomodar el horario, de manera que haya un momento del día para ir a sembrar. No sé qué van a sembrar, pero hay que inventarse algo, hermanos. Hay que hacer que el niño adquiera. Claro, alguien dirá, ¿y dónde voy a sembrar yo si vivo en un apartamento, no tengo ni yarda? Bueno, ven por todo lo que Dios nos está mandando estas lecciones para que nosotros, hermanos, cambiemos el estilo de vida. Pero si ya estamos en el campo y si ya tenemos nuestros niños estudiando en casa,
con algún programa que permita hacerlo en casa. Hermanos, hay que acomodar el horario donde haya un momento para que el niño vaya a sembrar algo. Hay que hacer que aprenda el ABC, que no solamente esté allí adquiriendo conocimientos donde el intelecto esté desarrollándose, sino también que físicamente vaya a desarrollarse en la tierra. Porque de eso trata la siguiente nota, ¿no? De cómo los niños y los jóvenes obtienen conocimiento. Si quiere leer para nosotros. Dice siempre ahí en la educación, en la página 119. De ese modo, al mismo tiempo que los niños y los jóvenes obtienen el conocimiento de los hechos por el medio de los maestros y libros de texto, pueden aprender a sacar lecciones y descubrir verdades por sí mismos. Cuando trabajan en el jardín, interrogadles acerca de lo que aprenden del cuidado de sus plantas. Cuando contemplan un paisaje hermoso, preguntadles por qué vistió Dios los campos y los bosques con tonos tan encantadores y variados. ¿Por qué no es todo de un tinte pardo sombrío? Enseñadles a notar por todas partes, mediante las evidencias que ofrece la naturaleza, el cuidado de Dios por nosotros, la maravillosa adaptación de todas las cosas a nuestras necesidades y felicidad. Y es verdad que a ellos les gusta, se emocionan y es algo nuevo para ellos. Amy, recuerdo que cuando estaba más pequeña con el abuelo se ponía a sembrar y ella muy emocionada, jalando la tierra, las plantitas, y ella decía que era la reina de la tierra. Y ella muy contenta, era una nueva experiencia para ella. Y entonces podemos nosotros enseñarles, como todos los ejemplos que dio Jocelyn, que ahí el Señor nos da grandes lecciones cuando nosotros pues hacemos del ABC, y es un gran reto y un gran desafío para nosotros de que quizás estamos bien en una área, pero nos hacen falta otras áreas, y así que tenemos que enseñarle a los niños y que ellos tengan ese deseo de cultivar y de aprender tantas cosas maravillosas que Dios tiene ahí en la naturaleza. Y dice que hay que interrogarle, ¿verdad? Hay que preguntarles qué aprendieron del cuidado de sus plantas hoy, por decir algo. Y ellos entonces su mente la ponen ahora en otra cosa, ya no solamente en el cuaderno, ya no solamente en el libro, en su computadora, sino que la ponen en algo de que, bueno, mira papá o mira mamá, aprendí de que ya está brotando, ya tiene hojas, o ya tiene flores, o ya tiene el producto ahí naciéndole, y ver el fruto. Entonces es hermoso ver al niño emocionado, contar eso, y realmente eso es educación. Bueno, hermanos, nos vamos al campo. ¿Qué les parece los que no nos hemos ido? Algunos yo sé que me escriben a veces y me dicen, ya sálgase de ahí, pastor, véngase allá. Y yo a veces me pregunto, ¿y esta trinchera en la que estoy, cómo hago? Yo no puedo dejar tirado esto aquí con la gran misión que Dios me ha puesto a hacer, y con los hermanos también que estamos haciendo esto. Tenemos que amonestar a las ciudades, pero debemos vivir nosotros fuera de las ciudades. Y por lo tanto, tenemos que ir a ese lugar para aprender. Dios nos ayude, hermanos, para que lo hagamos. Y el que ya esté en el campo, aprenda. No solo esté afuera en el campo, aprenda. Aprenda de la naturaleza, enséñele a sus hijos de la naturaleza. Disfrute del amor de Dios, del poder de Dios manifestado en lo que ve allí. Vamos a orar y agradecerle al Señor por ese vasto campo de la naturaleza, como un libro para aprender de él. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, qué hermoso es saber de que en el campo, en la naturaleza, allí tenemos un vasto libro para aprender, y cómo, Señor, tú nos enseñas en esas estrellas, en ese sol, en esas piedras, en esas hojas, en esos árboles, en esos ríos, en esos cultivos, Señor. Cómo enseñas realmente, cómo tu nombre está allí, cómo el amor tuyo se manifiesta. Oh Padre, te pedimos que nos ayudes a apreciar este libro de la naturaleza y contemplar las obras creadas por ti y alabarte por eso y educarnos en eso. Ayúdanos, Señor, a querer estar allí, a querer experimentar esto, a vivir en un ambiente así, porque sin duda será una salud completa la que experimentaremos, y nos gozaremos y nos gloriaremos en tu nombre. Gracias por esta lección que nos das. Ayúdanos a tomar la decisión. Danos, Señor, la sabiduría en cuanto al lugar, y por favor, Señor, provéenos
de todo lo que requieras para que lo hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.